Durante los siguientes minutos les presentaré mi producto integrador. Durante este módulo hemos hablado acerca de la dimensión cultural en la enseñanza de las lenguas. Es por eso que como producto integrador voy a hablar un poco en general de todos los temas que se vieron durante el módulo. Para comenzar, daré un marco teórico acerca de lo que es la cultura. La primera definición de cultura fue en el año 1871 por Tyler. Tyler estableció que la cultura es todo un complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Después de ahí han habido diferentes definiciones antropológicas, pero me gustaría destacar la siguiente, que fue de Goodenough en 1968. La cultura es aquello que realmente necesitamos saber o creer en una determinada sociedad, de manera que podamos proceder de una forma que sea aceptable para los miembros de la sociedad. Es más bien la forma que tienen las cosas en la mente de la población y los modelos de la misma para percibirlas, relacionarlas e interpretarlas. También, en 1970, Lish propuso que el término cultura hace hincapié en los componentes de los recursos acumulados, materiales, así como inmateriales que las personas heredan, utilizan, transforman, aumentan y transmiten. Para la UNESCO, en 1982, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. Según el enfoque analítico, la cultura puede ser clasificada y definida de diversas maneras. Por ejemplo, hay estudiosos que han dividido a la cultura en tópica, en histórica, como una cultura con herencia social, mental, que se refiere a todos esos sistemas, ideas que tenemos, así como hábitos, y estructural, que habla acerca de los símbolos pautados e interrelacionados entre las personas. Gramsci, con un enfoque más a la cuestión de la enseñanza del idioma, comentó en 1998 que hay tres capas de la cultura en el contexto del aprendizaje de una lengua. Unas de ellas son la capa histórica y la capa de la imaginación. El profesor de idiomas tiene definitivamente un acercamiento con las cuestiones culturales. Nos compete, al aprender un idioma, así como al enseñarlo, estar relacionados con todos los factores culturales que afectan el aprendizaje y el entendimiento. Es por eso que no podemos dejar a un lado la interculturalidad. Pero para hablar un poco de esto, ¿qué es la interculturalidad? Bueno, pues podemos decir que es un concepto que refiere que toda sociedad es plural y real. Se reconoce en este concepto también la diversidad cultural como una característica de la sociedad global. Habla de su historia, de encuentros, desencuentros, influencias, aprendizajes, adaptaciones entre culturas distintas. Las culturas siempre están interactuando, esa es otra característica que tenemos. La interculturalidad presume pluralidad y apunta a entender cómo se producen incorporaciones entre las culturas que interactúan. Así podemos decir que la interculturalidad es más que interacción y convivencia entre culturas, es un intercambio y también es un aprendizaje. En la enseñanza de los idiomas conocemos un enfoque comunicativo intercultural como el más idóneo para acercarnos al lenguaje meta. Este enfoque se basa en un concepto de cultura que acepta
que las diferentes culturas están relacionadas entre sí estructuralmente. Es decir, que todas las culturas, idiomas, poseen semejanzas y diferencias. Esto contempla la interacción entre ellas, se dirige a la cultura del país objeto de estudio, pero considera también el país y la cultura del estudiante, e incluso la relación con otros países y otras culturas. Así, el estudiante que se basa en este enfoque comparará aspectos de los países que son el objeto de estudio, desarrollando una actitud crítica con respecto a la cultura de su propio país. El estudiante tiene un bagaje cultural propio que debe ser tenido en cuenta, pues determina cómo ve la nueva cultura. Es decir, el maestro de idiomas tiene que hacer hincapié en la percepción que tiene el alumno de su propia cultura para que luego pueda comprender la cultura del lenguaje meta. Como ya mencioné, el maestro de idiomas tiene un papel muy importante en la adquisición no solo del lenguaje, sino de ese conocimiento. El rol del profesor podríamos decir que es ser un facilitador de conocimientos culturales. Es el mediador para llevar a la reflexión y a la comprensión de diferencias culturales. Es por eso que debemos pensar en el perfil ideal de un maestro de idiomas. El perfil, bueno, podría ser el profesor debe poseer los conocimientos culturales del idioma meta, es decir, que conozca la vida, la sociedad, la cultura, las costumbres, hábitos, celebraciones, etcétera. Y también es recomendable que, de no ser nativo, el profesor cuente con una experiencia vivencial en el país donde se habla aquel idioma. Algunas de las técnicas que se mencionaron durante este módulo, así como materiales, fueron los recursos naturales, recursos tecnológicos como redes sociales, eh, visuales, programas de interacción internacional, es decir, a través de estos medios tecnológicos, el alumno se puede poner en contacto con personas nativas o que viven en otros países donde se puede practicar el idioma meta. También hicimos mucho hincapié en el uso de materiales auténticos, es decir, libros de textos con enfoque intercultural, inclusive hicimos una descripción acerca de eso. El uso de materiales auténticos de la literatura clásica y moderna. También podemos mencionar la lectura de artículos de interés, así como ejercicios de comprensión, proyectos de investigación y reflexión. Todo esto es con el objetivo de que el alumno llegue a la reflexión y el entendimiento de todas las cuestiones culturales a las que va a estar expuesto una vez que conozca o que hable ese idioma.